gracias Anaís Guadalupe Arias. Soy Liliana Chusevil Córdoba, servidora y amiga. Me acompaña Rebeca Delgado Michel, mucho gusto. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tener esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, ACE. El día de hoy les presentamos nuestro capítulo llamado Un maestro trabaja para la eternidad. Estimados televidentes, hoy tenemos dos invitados de lujo, los cuales nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en este programa. Maestro Jesús Cuevas Ábalos, antes que nada, muchas gracias por regalarnos tu presencia en este maravilloso programa. Antes de iniciar, cuéntanos sobre ti, profe. ¿Qué proyectos tienes en la actualidad? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Jesús Cuevas Ábalos? Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la Sociedad de Escritores que me hace el favor de invitarme a esta emisión de este programa tan interesante. De verdad me honra que me inviten. Siempre hay mucho que decir en temas tan importantes como estos, ¿no? Bueno, ¿quién es Jesús Cuevas? Bueno, su servidor, soy abogado, soy egresado de nuestra casa de estudios, la UJAT. He estado en distintas áreas trabajando, pero particularmente en el tema que nos reúne hoy, yo comencé muy joven dando clases. Comencé en el año, si mal no recuerdo, creo que fue el 97 o 96, era yo muy joven. 98, estoy mintiendo, 98. Comienzo muy joven y me invitan. Realmente tenía poca experiencia en la docencia, pero algo que tenía, creo yo, que es la razón por la que me invitan, es conocimiento de algunos temas. Entonces me invitan a dar clases en nivel licenciatura y de ahí no he podido dejar de dar clases, ¿no? Hasta la fecha. Ya un poquito más de 20 años dando clases, semestre con semestre. Solamente he dejado de dar clases un año porque realmente estaba ya muy cansado, muy agotado, pero lo retomé por siguientes invitaciones, entonces ya era inevitable. Ahora mismo doy clases mayormente a estudiantes de leyes, que es mi área de formación. Hice una maestría y varias otras cosas más, y culminé un doctorado en política pública y gobierno, del que todavía estoy con la tesis, así que no me pueden decir doctor. Hice un diplomado recientemente en la Escuela de Escritores, de la cual egresé, en escritura creativa, ¿no? Que es algo que me gusta. Colaboro con Diario Presente, escribiendo sobre temas de educación, y eventualmente he estado a cargo de funciones administrativas en el área académica. Actualmente estoy a cargo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Olmeca, que no sé si lo puedo mencionar, y en la que ahí mismo doy clases. Eventualmente también atiendo asuntos jurídicos, porque el abogado no se puede desprender por completo de la función, porque te dicen por ahí que te oxidas, ¿no? Cierto. Entonces no te puedes desprender por completo, y claro, no llevo la misma cantidad de asuntos que cuando no estoy completamente metido en lo académico, pero sí estamos combinando todo lo que se puede llevar a cabo. Y proyectos, bueno, ahorita estoy culminando un diplomado en algo que puede parecer un poco fuera de lugar, pero no lo es inteligencia artificial aplicada al derecho. Y es muy interesante eso, sobremanera interesante. No estoy estudiándolo con una universidad del país, porque todavía no hay nada así en el país, pero es con una universidad en España, muy interesante. Ya estamos un poquito más de la mitad del diplomado y creemos que son cosas que van a revolucionar todavía lo que viene para la ciencia jurídica, ¿no? Más o menos este es Jesús Cuevas, estoy casado, tengo 2 hijas hermosas. Un saludo.
Y ¿Cómo se llaman? Sofía y Sara. Y además un excelente maestro, ¿eh? Tuve el privilegio de que le diera clases a mi hijo Andrés Ilich, que te envía Andrés, y saludos. como no, por Andrés siempre lo cierto. recuerdo con mucho cariño, Andrés. Sí, y excelente maestro. Bueno, maestro, es un honor tenerle aquí en el Muchas programa. gracias. Una maravilla que esté en la emisión de hoy. Para adentrarnos un poquito más en el tema, cuando hablamos de la palabra maestro, estamos hablando de un sustantivo que proviene de la palabra latina magister. El vocablo magister está compuesto por el adverbio magis, cuyo significado es más. ¿Qué más nos puede decir sobre el significado de la palabra maestro, no solo de forma lingüística, sino también el peso que tiene? Sí, lo que acabas de describir es la raíz etimológica de la palabra, es correcto. Pero para quienes nos escuchan, para que le cobre mayor sentido, la palabra maestro es en muchos sentidos describe a alguien con una capacidad excepcional para algo. Ese es un maestro. Un maestro puede ser también considerado literalmente como un ejemplo. Un maestro es un experto en ciertos temas e inevitablemente un maestro es alguien que tiene conocimiento de los temas de los que se supone enseña, ¿no? Entonces, no es cosa menor ser maestro. Realmente alguien podría pensar, cuando lo vemos en sentido estricto, lo que debe ser un maestro, tendríamos que pensar que es una fuerte responsabilidad la que descansa sobre los hombros de gente que siente que quiere dar clases. Entonces, para dar clases hay que tener vocación, te tiene que gustar enseñar, ¿no? Porque la labor de enseñar puede ser muy gratificante y es emocionante, pero no es todo. Lo que sucede en el aula es el resultado ya de un trabajo previo, ¿no? Y un trabajo que es a veces más exhaustivo de lo que nos imaginamos. Entonces, en el aula realmente reproducimos lo que ya se preparó, pero esa hora de clases o 2 horas, hay detrás de ello mucho que hacer, ¿no? Entonces, y es ahí donde lo que entra en operación es la vocación. Si la hay, pues vas a estar contento haciendo todo eso siempre, pero si no la hay, pues Tenemos maestros frustrados. posiblemente Hay así. que planear. Y es una labor muy gratificante. Yo he dado clases ya mucho tiempo y hoy me ha pasado que ya estoy dándole clases a los hijos de mis alumnos. Wow. Yo estoy viejo, ¿no? Pero no, Empezaste muy joven. es pero que sí. empecé muy joven, realmente entraba al aula y no creían que yo era el maestro, ¿no? Si no fuera porque les decía siéntense, ¿no? Entonces, y ya, pues, pero realmente empecé muy joven. Bueno, hablando también un poquito más adentro de este tema de los maestros y el peso histórico que han tenido, hablamos también en la introducción sobre la antigüedad. Los maestros han existido desde siempre, pero ¿cuál era la razón o cuáles eran los motivos por los que en la antigüedad solo los nobles y la gente de la clase alta tenía acceso a la educación? Bien, lo dijiste bien, nobles y clase alta. La nobleza pues se distinguía, y hasta la fecha, porque existen todavía títulos nobiliarios en el mundo, por ser una familia que venía heredando un título nobiliario, ¿no? Que lo hacía socialmente superior a los demás. La clase alta, como la describes, pues era la burguesía o la pequeña burguesía que empezaba a formarse en esas sociedades donde era inevitable que alguien produjera y empezara a tener más recursos que otros. Bueno, eso casi por lógica te explica, o nos explica a todos por qué había personas en la sociedad que no podían acceder a la educación porque se la pasaban trabajando, gran parte de ellos. No es la única razón, esto es una descripción personal a partir de la lectura de un servidor, porque para subsistir el trabajo era exhaustivo. Hoy es muy fácil tener a la mano ciertas cosas para comer o algo, ¿no? En la antigüedad no era así. En la antigüedad para comer era necesario cazar, era necesario conseguir alimentos, era necesario comprar, y si no tenías, entonces era realmente complejo, ¿no? Y otros factores que influyeron, creo yo, definitivamente son el hecho de que las clases sociales altas o la misma monarquía, en este caso, prohibir la educación para el sector más abajo era de alguna manera lograr mantener el control, ¿no? Mantener a los súbditos
un tanto ignorantes, En ¿no? la ignorancia. Desconocedores de una realidad, y eso pues hacía que las personas pues no reclamaran, no pidieran, no fueran más allá, y era todo lo que veían, eso era, ¿no? En gran parte fue eso. Hay otros factores que podríamos describir también como la influencia del control religioso, porque la religión, y si hablamos de la Edad Media, la religión que imperaba en la época, pues también estaba inmiscuida dentro de la monarquía. Muchas veces era la propia iglesia la que decidía sobre el monarca, ¿no? Y en ocasiones ahí el clérigo y la monarquía tenían una especie de simbiosis, ¿no? Ya no sabías quién gobernaba, ¿no? Digo, eso pasó en distintas épocas y podríamos decir muchas cosas dentro de las épocas pues de la historia de la humanidad, pero en términos generales creo que era eso, ¿no? Mantener el control, mantener a raya, no permitir que el conocimiento llegue a las personas. En la introducción ustedes explicaban, su compañera decía algo como que había lugares en donde se enseñaba en las familias. Efectivamente, y esto es más adelante, cuando el cristianismo cobra fuerza, cuando se le empieza a llamar cristianismo a esto, y eso lo podríamos ubicar en la historia perfectamente, es algo que conozco, creo, bien, pues hay una fuerte influencia, porque en los hogares nada impedía que los padres enseñaran a sus hijos, ¿no? De hecho, en la historia podemos ver que si leyéramos la Biblia en algunas partes de los evangelios, vamos a encontrar una parte de la historia de Jesús a los 12 años disertando dentro de una sinagoga con rabinos alrededor de él que se sorprenden de la inteligencia del niño Jesús, 12 años, ¿no? Hasta la fecha los judíos, los hebreos, como quisiéramos llamarlos, los más ortodoxos, ellos empiezan a enseñar a sus hijos lo que conocemos como la Torá desde los 3 años, ¿no? Y acá los 3 los tenemos en el kinder todavía jugando plastilina, ¿no? No demerito eso, lo que quiero decir es que realmente eso marca una diferencia entre qué tan temprano se empieza a educar, a enseñar, ¿no? Podríamos hablar mucho más de eso. Sí, bastante. Hoy somos bendecidos porque tenemos 3 Jesús, 3 salvadores, ¿no? El tema de la docencia a mí me apasiona, porque bueno, también soy docente, ¿no? La escuela de la antigüedad tenían el sistema de maestro-discípulo. ¿Qué nos puedes decir de las formas de enseñar y la influencia de los grandes maestros de la historia como Sócrates, Buda, Jesús de Nazaret, que acabas de tocar ese tema hace un momentito, y bueno, que era muy frecuente, ¿no? En las plazas, que el maestro hablara? ¿Qué nos puedes hablar de ello? Ahí también hay mucho que decir. Bueno, Sócrates, bueno, de los 3 que mencionó, Sócrates, Buda y Jesús, yo explicaría primero estos 2, y a Jesús de Nazaret no lo pondría yo quizás a la par de Sócrates ni de Buda. Platón también fue... Bueno, a ver, creó la escuela. Platón fue discípulo de Sócrates, y Aristóteles, sí, de Platón, ¿no? Así es. El pensamiento de Sócrates, porque Sócrates no dejó nada escrito, lo vamos a encontrar mayormente en lo que escribió Platón, que está particularmente una obra que se llama Diálogos, ¿no? De Platón, que todos los que estudiamos leyes tendríamos que haber leído forzosamente, ¿no? Los que estudian filosofía también. Bueno, pues todos tendríamos que haber leído eso, ¿no? Yo llevé epistemología 1 año y llevé filosofía 1 año, o sea, si no lees eso es porque de plano estuviste de noche, tienes que leerlo. Sí, entonces, sí. Y comprendes bien cómo pensaba Sócrates. Sócrates era considerado en su tiempo como el maestro de maestros. Fue alguien que influyó y sigue influyendo hasta la fecha el pensamiento moderno. Las civilizaciones actuales no pueden desprenderse del pensamiento griego o la cultura helenística, pero Sócrates no fue el único, nada más que Sócrates diríamos que representa el origen o representa de alguna manera el maestro de todos ellos, los que vinieron después, porque no nada más estuvo Aristóteles ni Platón, sino que también podríamos citar a Polibio, podríamos citar
¿cómo se llama? Se me están yendo ahorita los nombres de todos ellos, pero hay una serie de pensadores griegos que aportaron mucho, no solamente en el pensamiento occidental en cuanto a temas de educación, sino también política, filosofía. De hecho, Sócrates es identificado, o él se identifica con los sofistas, ¿no? Sí. Porque cuando Sócrates es contemporáneo de los sofistas eran quienes se supone que amaban la sabiduría, ¿no? Por aquello de Sofía, sabiduría, ¿no? Lo convertían en sabio. Es correcto, nada más que los sofistas cobraban por enseñar. Y Sócrates, para Sócrates, enseñar era un deber supremo, decía él, ¿no? Era como un privilegio dado casi por la deidad. Entonces, pues obviamente él no enseñaba. No lucraba, ¿no? No lucraba. Perdón, no cobraba, él enseñaba libremente, ¿no? De hecho, perdón que Sí. le interrumpa, pero recuerdo igual que Platón odiaba a los sofistas, precisamente por eso, decía que prostituían a la educación. El propósito de la educación, claro. Porque tenía que ser algo para que todas las personas pudieran acceder a ella, no solo la gente que podía pagar por eso. ¿Es correcto? Sí, pero Platón odiaba a los sofistas porque traía la escuela de Sócrates, que también era antisofista. Es correcto, es correcto. Y lo curioso de estos pensadores, que son un ejemplo en muchos sentidos para nosotros, es que a veces se les pone al punto de una especie de deidad, ¿no? Y tiene su mérito, porque es innegable. De hecho, los que estudiamos leyes, inciso, tuvimos que haber leído a los griegos. Pero, por ejemplo, Sócrates, como cualquier ser humano, tenía una esposa, tenía una familia. Bueno, una familia no tuvo, hasta donde yo recuerdo, sí tuvo hijos, pero tuvo una esposa que era mucho menor que él. Para cuando Sócrates se casa, tenía casi 60 años, o lo casan. Su mujer, Jantipa, tenía 20 años, tienen hijos, pero había particularmente una característica que casi todos los historiadores describen de Jantipa, que era una mujer irascible, ¿no? O sea, se enojaba fácilmente, ¿no? Entonces, pero aunque algunos hablan de Jantipas como una mujer que le complicó la vida realmente a Sócrates, ¿no? Porque Sócrates se la andaba filosofando, ¿no? A ver, hombre, la casa está de cabeza y tú filosofando. Por Dios. No quiero perder la seriedad de lo que estoy comentando, ¿no? Pero realmente era así. Entonces lo que pasaba es que Jantipa veía mal esta actitud en Sócrates, y los alumnos de Sócrates o sus discípulos veían mal a Jantipa, y cuando escriben de ella, pues escriben como una mujer que era, y lo que acabo de decir, irascible, es lo más sencillo que podríamos citar de la historia de ella. Sin embargo, un poco en desfavor de esos argumentos, habría que decir que pues no era sencillo en la época ser esposa de un hombre como Sócrates y tener hijos y no poder hacer otra cosa más que encargarte de eso. Era una mujer también, se dice que era una mujer muy inteligente, era muy crítica, y que creemos o se cree que pudo haber sido también una fuerte influencia en el pensamiento y en el comportamiento de Sócrates en cuanto a la paciencia, por ejemplo. Parece chistoso, pero así es. Ahora, tocante a Buda, Buda es más una especie de nombre que adquiere alguien que se llamaba Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, que nace en una provincia de la India, alguien que se considera... Buda significa iluminado o renacido, una cosa como esa. Diríamos, en este dogma religioso no hay más que filosofía y psicología. Sí. Es una combinación ahí. Ellos no promueven la existencia de un Dios. De hecho, ellos creían que habían una especie de realidades espirituales, ¿no? Como describen algunos historiadores, pero no hablaban a sí mismo ellos de la idea de un creador. Es lo que podría yo decir sobre el budismo. No soy un ducho en el budismo, pero en cuanto a Jesús de Nazaret, a quienes algunos podríamos describir como el Señor, Jesús de Nazaret es más que un rabino, es más que un maestro, porque escapa, diríamos, a la clasificación muy local y muy, si me permite decirlo así, muy humana, ¿no? de lo que nosotros entendemos como pensadores. Jesús no fue simplemente un pensador, ¿no?
ni un filósofo o un gran maestro, es mucho más para los que creemos en la doctrina cristiana, judeo-cristiana, creemos, sabemos que es más que eso, es, diríamos, el Hijo de Dios encarnado en una mujer que estuvo entre nosotros en la tierra con un propósito distinto que es más allá de simplemente enseñar, ¿no? Y lo que enseñó además fue otra cosa. Entonces, sin ánimo de extenderme en ese punto, yo diría que sigue siendo efectivamente una influencia muy importante porque, pues de este lado en Occidente, después de la colonización, después de la llegada de las colonias inglesas acá en lo que nosotros describimos como Norteamérica y de la colonización por la que nosotros pasamos con la visita de los españoles y la imposición del mestizaje y de la propia religión, pues obviamente fuimos influenciados fuertemente por las ideas cristianas, quizás un tanto deformadas, me refiero a nosotros, por la conquista española. Algunos, si me escucharan, me crucificarían, pero pues no tengo pena en decirlo, es así realmente, y así lo creo. Sin embargo, con Norteamérica sucede distinto, ¿no? Porque las colonias inglesas que cruzan, estas colonias inglesas que empiezan a ocupar lo que hoy conocemos como Norteamérica, pues traían una fuerte formación cristiano. Las famosas 13 colonias. Es correcto. Traían una fuerte formación cristiana que además devenía no de una religión monárquica, sino que devenía además de una formación a partir de un cristianismo muy marcado, muy fuerte, muy hacendado, ¿no? Todos estos antecedentes históricos nos llevan a ver, por ejemplo, las grandes universidades norteamericanas precisamente. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de cómo surge Harvard, Yale? Bueno, la Universidad de Harvard y Yale son diríamos, está dentro de las 10 universidades más importantes de todo el mundo, ¿sí? Con un alto nivel de exigencia académica, ¿no? No solamente para el que entra a estudiar ahí, sino para los que imparten clases, ¿no? Es un nivel de exigencia altísimo y junto con otras universidades que yo diría de Israel, que también son muy importantes, ahorita no recuerdo los nombres de algunas de ellas, pero Technion, por ejemplo, de Israel, una de las mejores universidades del mundo también, junto con estas que acabamos de mencionar, pero obviamente en el caso de Harvard, pues es una universidad que data del año 1636, más o menos. Yale data de 1640. En el caso de Harvard, su nombre corresponde precisamente a quien es su benefactor principal, porque Harvard empieza como un colegio, Harvard College, ¿no? Y cambia su nombre al paso del tiempo. Es su benefactor, John Harvard Charleston, sí, quien dona su biblioteca personal, una biblioteca de 400 ejemplares, ¿no? Y dona una fuerte cantidad de recursos para poner en marcha lo que hoy conocemos como los inicios de Harvard, ¿no? Entonces Harvard sí es a la fecha hoy una universidad muy importante, quizás de las más importantes en el mundo junto con Yale, y Yale es una historia muy parecida porque su benefactor es un hombre que se llamó Elihu Yale o Elías, ¿no? La particularidad de estos dos hombres es que tanto uno como otro tenían una fuerte influencia del protestantismo, ¿no? Ya había sucedido la Reforma en Europa, ellos traían una fuerte influencia de Lutero, de Calvino, y entonces sí, obviamente ellos crean una universidad con el propósito de formar bajo esos principios, ¿no? Sí, con esos cánones. Con ¿no? esos cánones como pilar, ¿no? Y bueno, esa es de ahí la fuerte influencia que tiene sobre la sociedad norteamericana, en este caso el protestantismo, ¿no? Que hoy, para decirlo en claridad, se ha ido diluyendo en esa sociedad. Bueno, podríamos hablar de este tema por muchísimo tiempo más. Lamentablemente no tenemos tanto justo ahora. Le agradecemos muchísimo venir y tener esta charla con nosotras sobre un tema como este, que es muy importante y muy interesante también. Gracias por su compañía, maestro, el día de hoy. También a nuestros televidentes les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos cortos promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Letras.
y voces. Volvemos en breve. Muchas gracias.